Con la historia en los talones. Soldados, tenemos dos opciones. Podemos ser aniquilados por el ejército que Pompeyo está juntando contra nosotros, o podemos luchar por nuestra vida lo mismo que lo hemos estado haciendo día a día durante 8 años. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo? ¡A Roma! ¡La suerte está echada! Hola, muy buenas a todos. Esto es Con la historia en los talones, un podcast para saber un poquito más de historia o al menos para reírnos un rato mientras aprendemos algo. Abrimos los sistemas para que nuestra compañera virtual Pepa haga acto de presencia. Pepa, manifiéstate. Hola David. Si alguna vez me ves practicando twerking en el interior de la pantalla de tu ordenador, no pongas caras. Solo estoy tratando de manifestarme. Y de paso, entrar en calor. No imaginas el frío que hace en el mundo virtual. Conectada y cargada de datos. Mezclando bytes con un poco de ingenio. El algoritmo que añade un toque de humor a la realidad digital. Como ves, soy lista y a veces graciosa. Es un placer estar aquí, donde la inteligencia artificial se encuentra con el entretenimiento humano. Julio César, un personaje cuyo nombre resuena a través de los siglos como uno de los líderes más influyentes de la historia antigua de Roma, tuvo una vida llena de traiciones y juego sucio. Ha sido protagonista de una gran parte del cine que se ha hecho sobre la Roma antigua y una figura insustituible en los temidos libros de historia de los institutos. Fue un dictador, pero también un gran orador, un escritor muy prolífico y un bicho más listo que el hambre. Le gustaba mucho el roneo, era un poco macarra y vivió todo tipo de traiciones en una antigua Roma donde, en el fondo, todo el mundo se amaba y odiaba al mismo tiempo. Viajamos hasta la ciudad eterna para encontrarnos con Julio César y una vida llena de trampas. Julio César nació en la antigua ciudad de Roma un 12 de julio a.C. o quizás un 13 de julio, no se sabe con exactitud. Lo que sí está claro es que pertenece a una familia patricia, probablemente una de las más antiguas familias del patriciado romano, los Julios. Su padre, que se llamaba igual que él, era el pretor que mandaba en la región de Asia, mientras que su madre, Aurelia Cota, venía de alta cuna. Ambos estaban a tope con la movida popular en Roma, lo cual era como ser del equipo de la democratización e ir con el rollo de hay que dar más derechos a los de abajo, a las clases más bajas, a los plebeyos. En fin, que eran los antielitistas, por identificarlos de algún modo. Se oponían a los optimate, totalmente pro de la nobleza y de los valores clásicos romanos, y que era lo que le molaba más a los ricachones. Con el tiempo, esta papeleta de compadrear con la peña en vez de pedirle permiso al Senado o a los pijos romanos de las altas esferas, le vendría de lujo a Julio César hijo a la hora de gobernar. Desde una edad temprana, demostró una inteligencia aguda y una ambición feroz que lo llevarían a conquistar el mundo conocido. En el año 84 a.C., es elegido como Flamen Dialis, que viene a ser el primer sacerdote de Júpiter. Solo puede acceder al nombramiento si se casaba con una mujer patricia, por lo que rompe el compromiso que tiene en ese momento con una mujer plebeya, y se casa con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Ciña. Es en este momento cuando la vida de Julio César se empieza a poner interesante.
entra en escena Lucio Cornelio Sila, que se convierte en dictador de Roma en el año 81 a.C. y se pone a hacer una limpia total de sus enemigos, sobre todo los que eran afines a las clases populares. A Sila le ponía muy cachondo el terror, se enzarzaba con todo aquel que le pareciese peligroso y lo tachaba de proscrito, y se quedaba tan pancho. César, que se ve en el punto de mira, se larga a Roma, pero a través de los contactos de su mamaita logra que le perdonen la vida. Eso sí, le quitan el puesto de sacerdote y le confiscan la pasta de su mujer, así que sin guita para mantener a su familia, César se apunta al ejército. Julio sabe que la buena onda no iba a ser posible viendo el carácter que se gasta Sila, así que considera que lo más sensato es hacer mutis por el foro y pirarse a Oriente, así que comienzan allí sus andanzas en el ejército, más concretamente en la guerra contra Mitrídates VI. Durante el cerco en la ciudad griega de Mitilene le ordenan largarse hacia el Mar Negro, al antiguo reino de Bitinia, para pedirle a su colega el rey Nicomedes IV que le prestara una flotilla para atacar a una ciudad rebelde. Al Nicomedes le flipa el rollo de César, yo creo que tiene un crush importante con él, lo invita a su chiringuito y allí montan un fiestón del carajo. César, que es un tío muy apañado y que está viendo la oportunidad, pues se deja hacer, obviamente, y claro, la movida de César en Asia corre como la pólvora cuando el rumor llega a Roma. Comienzan con los chismes de que César es la reinona pasiva de un rey de Asia para cargarse su reputación, pero esto no consigue evitar que César sea reconocido como un héroe tras la victoria de Mitilene. El joven Julio César regresa a Roma y aprovecha la muerte de Sila para comenzar una trayectoria académica que le llevará a aprender leyes y abogacía. Es en este momento cuando comienza a tener contacto con el arte de la oratoria y la filosofía. A pesar de tener una prometedora carrera como representante de la ley romana, Julio César se deja seducir por estas artes y decide abandonar el foro romano. Pone rumbo a Grecia para ser instruido por Apolonio Molón, experto en el arte de la retórica, que impartía la disciplina en la isla de Rodas. Nuestro amigo César ya tiene 25 años y una edad bastante más que respetable en la antigua Roma. Se sube al barco y vive una aventura morrocotuda. De hecho, durante el viaje se topa con unos piratas que deciden llevárselo y pedir un rescate, pensando que algo se podría rascar. Como César se cree la calle de España, cuando los piratas le dicen que lo liberan por 20 talentos, que era la moneda de aquella época, César le suelta que vale como mínimo 50, para que os hagáis una idea. El talento era una unidad de medida y equivalía al peso del agua necesaria para llenar una ánfora, que según los romanos era de aproximadamente 32 kilos. Pues bien, por lo que podríamos ahora mismo analizar, se puede asegurar que Julio César les estaba reclamando algo así como 1.600 kilos de talento en su persona, con un par. El caso es que los piratas le tratan de lujo y César se hace medio colega de ellos, pero esto no quita para que les dijera que cuando les soltara les trincaría y los iba a colgar en una cruz por haberse pasado de la raya con él y con su honor. Los piratas se lo toman obviamente a cachondeo pensando que era una broma y que este tipo estaba un poco mal de la cabeza, pero cuando al fin le dejan libre, César cumple su palabra. Eso sí, en plan colega. Como se habían portado muy guay con él durante su secuestro, decidió que simplemente les cortarían el cuello en vez de crucificarlos, y así todos tan amigos. Instalado de nuevo en Roma, Julio César sigue ejerciendo como magistrado y comienza el acercamiento con las clases populares. Recibe su ascenso como pontífice y llega a los 30 años de edad en una posición destacada dentro de la sociedad romana. En mitad de esta ebullición, su esposa fallece al intentar dar a luz y, a pesar de su notable enfrentamiento con el dictador Sila y su familia, se casa con una nieta de este, Pompeya. El matrimonio duró apenas 5 años. El chollo de ser elegido jefe de la religiosidad romana le da a César el derecho a vivir en una casa de postín en la Vía Sacra. Su primera esposa, Cornelia, había muerto dando a luz, así que César encontró en la nieta de Sila a alguien con quien compartir sus días.
Su nueva esposa, Pompeya, era una optimate, es decir, una patricia de las de arriba. Al parecer Pompeya era muy hermosa, pero decían las malas lenguas que todo lo que tenía de bonita lo tenía de tonta. Resulta que en esa casa la hermosa Pompeya organiza un día una fiesta para la Bonadea, una diosa antigua cuya celebración era exclusiva para mujeres, así que no se admitían tíos bajo ningún concepto. Pero un listillo llamado Publio Clodio Pulcro, que de pulcro no tenía nada, se cuela en la fiesta disfrazado de mujer con intenciones de liarse con Pompeya. Y claro, le trincaron. En el juicio, César no suelta ni una palabra en contra de Clodio, básicamente porque no tenía pruebas contra él, así que al final el tío salió libre como alma que lleva el diablo. Pero César, que ya era alguien en aquel momento, piensa, ¿y yo me la voy a jugar? Pues no. Y decide divorciarse de Pompeya con la excusa de que quería evitar cualquier tipo de sospecha. Para sentenciar este culebrón, nuestro amigo Julio nos regala una frase que se convierte en universal y pasaría a la posteridad. La mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo. Tras el divorcio de Pompeya, César es enviado al sur de Hispania como propretor de la provincia. Se cree que peleó contra las tribus que allí habitaban y trajo cierta prosperidad a la región. En esta contienda, se gana la lealtad de sus tropas y regresa a Roma con altos honores. En este momento, realiza un acuerdo político con Pompeyo y Craso, lo que se estudiaría siglos después como el primer triunvirato. Pues César salió pitando de su provincia incluso antes de que llegara su reemplazo. Se planta en Roma a toda pastilla, pero al llegar al campo de Marte se tiene que quedar en la puerta de la ciudad porque todavía tenía poder de jefe y había que celebrar su triunfo por todo lo alto. Como no le dejan entrar en Roma, se queda en una villa pensando. Y entre tanto pensamiento se le ocurre la idea de presentarse como candidato para cónsul. Aunque parece que al Senado esto le va bien, de repente aparece un señor con muy malas pulgas llamado Catón, que era el portavoz de los optimate más conservadores y decide fastidiar. El Catón este le tenía una manía tremenda a nuestro César y le da por machacar hasta altas horas de la noche para retrasar la votación, ya que tenía que hacerse antes del anochecer. Así que al final César decide pasar del rollo este de la entrada triunfal en Roma y presentarse él mismo como candidato. Mientras Catón daba la tabarra, el resto de los pijos conservadores se pusieron a buscar un candidato de su mismo rasero para equilibrar la partida. Y lo encuentran en Bíbulo, el yerno de Catón, de forma que así, pues todo quedará en casa. Pero en las votaciones no ganó Bíbulo, ganó César. César no solo vence las elecciones, sino que a la vez estaba roneando con Calpurnia, la hija de un senador potentado y que tenía buen rollito con los populares. Además, para rizar el rizo, organiza la boda de su hija Julia con Pompeyo para cerrar todavía más ese pacto que tenía por el poder. Así que los tres se ponen a mandar en Roma, juntitos, con César de cónsul y a la vez promoviendo las historias que a Pompeyo y Craso les parecían un hype en el Senado. Para cambiar el sistema, César empieza dando caña a los optimate y plantea repartir tierras a los pobres, algo que venían pidiendo los plebeyos desde hacía tiempo. Cuenta con la pasta de Craso y los soldados de Pompeyo, por lo que el primer triunvirato se alinea con los populares. Mientras César estuviera en el candelero político, no le podían dar la lata a los optimate con sus líos legales. Pero cuando su tiempo como cónsul acabara, Julio César sabía que lo iban a trincar. Y para colmo, estaba tieso de pasta y dependía un poco bastante de Craso. Así que necesitaba subir su caché y llenar su bolsillo como fuera. ¿Qué hace César? Pues le echa el ojo a las Galias y tras un año de consulado, se pira para allá. Como os podéis imaginar, la estancia de Julio César en las Galias no fue precisamente tranquila y pacífica.
Los eduos, que aunque era un pueblo celta muy recio, estaba empezando a sudar frío por la amenaza de los pueblos helvecios. Y estos helvecios, a su vez, estaban buscando nuevos territorios, ya que los suevos, liderados por un tal Ariovisto, le estaban dando la matraca por otro lado. Total, que las tropas de César llegan al rescate de los eduos y les dan unos somantapalos a los helvecios y a los suevos, que los gritos se llegan a escuchar hasta en el Serengeti. Así es como César comienza a conquistar la Galia, ni más ni menos. Fue una pelea larga en la que el país quedó muy destruido. Hecho polvo. Cao. Se cree que aproximadamente 3 millones de vidas se perdieron en la batalla, y cerca de 1 millón de infelices acabaron siendo vendidos como esclavos. Poco a poco, César y sus tropas fueron sometiendo a todos los pueblos galos, aunque, déjame que te puntualice, también se llevaron unos cuantos palos por el camino. Efectivamente, César se dio un rulo por Inglaterra, se pegó unos cuantos revolcones por ahí y al final tuvo que darse media vuelta y retirarse. Yo creo que realmente quería volver al salseo de la Galia y cuando ve que todos los galos se unen bajo el mando de Vercingetorix, pues se viene arriba. Los romanos la pasan canutas en la batalla de Gergovia, pero finalmente acorralan a las fuerzas de Vercingetorix en Alesia y los vencen, aunque no es hasta el invierno de entre diciembre del 51 y febrero del 50 a.C. que lograrían someter a estos últimos rebeldes. Los soldados romanos se llenaron los bolsillos con el botín de estas campañas y los oficiales aún más. César sanea por fin sus finanzas, llena las arcas del Estado, es generoso con sus colegas y hasta le da para guardarse una buena cantidad para el futuro. Echa tanto oro en Roma que el valor de este metal se desploma por lo menos un 30%. En este punto, César busca una oportunidad de acaparar el poder. Esta se presenta cuando sus compañeros de triunvirato se encuentran lejos de la ruidosa Roma. Por un lado, Craso batallaba en Siria, y por otro, Pompeyo seguía poniendo orden en Hispania. Julio César fue cada vez teniendo más presencia en los asuntos públicos, en un triunvirato que se tambaleaba por momentos. Para quedarse con todo, la mente de César empieza a maquinar maldades. Como jefe religioso que es, deja que Clodio, el que se había travestido para intentar intimar con su mujer Pompeya, ¿os acordáis? Pues deja que sea adoptado por un plebeyo. ¿Por qué hace esto? Porque esto le permite a Clodio postularse como tribuno de la plebe, aunque en realidad él fuera originalmente un ricachón. Como agradecimiento, Clodio lo que hace es encargarse de despejar el camino de César de todo enemigo que se le cruzara. ¿Y cómo pensáis que iba a conseguirlo? Efectivamente, a base de mamporrazos. En tierras sirias, Craso y sus legiones se van al traste, resultando Craso muerto en el año 54 a.C. Por si fuera poco, Julia, la hija del César y mujer de Pompeyo, se muere dando a luz estando su padre en Britania, lo que supone un golpe final que destroza el triunvirato. Unos días después, cuando César gana en la región de Alesia, el tribuno Celio propone que César quede exento de tener que ir a Roma para presentarse como candidato al consulado. La jugada aquí era que si César no pisaba Roma, sus enemigos no podrían juzgarle por las trastadas que había hecho durante su primer mandato como cónsul, algunas de ellas asesinatos por si no lo sabíais. Mientras estuviera como procónsul, César estaría salvo de líos judiciales, pero si se veía obligado a volver a Roma para ser cónsul, perdería su protección y estaría a merced de las demandas de sus haters, que por cierto no eran pocos. El poder de César le da pánico a muchos senadores conservadores. Si vuelve a Roma como cónsul tendría vía libre para sacar leyes que beneficiarán a sus veteranos y de paso formar un ejército que podrá superar o igualar al de Pompeyo. Catón y la banda de los anti-César se ponen en modo resistencia total, lo que desencadena largas discusiones en el Senado sobre cuántas legiones debe tener César bajo su mando y quién debe ser el próximo gobernador de la Galia. Vamos, un follón. El pánico de los conservadores estaba bien fundado.
Es por eso que el Senado concedió unos poderes de carácter excepcional a Pompeyo y lo elevaron a la categoría de cónsul único. La idea era contrarrestar el inmenso poder que estaba concentrando Julio César. Pero esto solo provocó que la guerra civil se convirtiera en una realidad. No hay que olvidar que si hay algo que tenía Julio César era un pico de oro que había trabajado por sus horas de clases de retórica en la isla de Rodas, ¿os acordáis? Viendo cómo está el percal, en vez de seguir las órdenes y volver a Roma, pues César se arma de valor y cruza el río Rubicón con sus tropas en el año 49 a.C. El Rubicón era la línea que separaba la provincia de Galia de Roma, por lo que aquí nuestro protagonista se marca un órdago en toda regla. Se cree que al cruzar el río, César pronuncia otra de sus frasecitas que han trascendido hasta hoy día: Alea y acta est. La suerte está echada. Pompeyo, en lugar de plantarle cara a las legiones de César en un duelo a muerte, hace las maletas y se larga primero a Hispania y luego a Grecia, dejando a sus tropas, digamos que un poquito en cueros. César le da un buen repaso a las fuerzas de Pompeyo con un ejército más pequeño y Pompeyo continúa su particular ghosting, emigrando esta vez a Egipto, pensando que allí iba a tener a alguien que lo apoyara. Pero las noticias de la paliza que le habían dado a Pompeyo llegaron antes que él, y los egipcios, que tenían muy mal genio, creyendo que César tenía el visto bueno de los dioses, le dieron la bienvenida a su manera, es decir, se lo cepillaron. César, en un primer momento, pensó que podría arreglar las cosas con Pompeyo, pero nunca llegaron a reconciliarse. Cuando llegó a Egipto, se encontró con el asesinato del que un día fue su amigo y decidió intervenir activamente en el gobierno del país. El faraón Ptolomeo XIII había dado orden a sus tropas de dar muerte al cónsul romano, a la vez que se disputaba el trono con su esposa y hermana Cleopatra. En Egipto no existió una única Cleopatra, sino que fueron 7. Esta Cleopatra de la que hablamos es Cleopatra VII, la última de todas y precisamente la que todo el mundo conoce por el cine. El caso es que se cree que César manda a buscar en secreto a Cleopatra VII, que era corregente con Ptolomeo XIII, pero había sido despojada de su cargo y estaba en el exilio. Una teoría en torno a esta historia cuenta que Cleopatra se mete de contrabando a través de las líneas enemigas enrollada en una alfombra, aunque otras versiones dicen que es ella quien da el primer paso, viendo en César su única oportunidad para recuperar el trono. César se carga a Ptolomeo XIII y se alía con Cleopatra, lo que desencadena una guerra entre sus legiones y el ejército egipcio. Los egipcios les ponen cerco en el palacio, pero César y Cleopatra aguantan la parada durante 6 largos meses hasta que llegan los refuerzos en marzo del año 47 a.C. Y al ejército egipcio pues les zurraron de lo lindo. Entre César y Cleopatra hay un match importante y se cree que estuvieron juntos en Egipto durante 9 meses, de fiesta en fiesta, de jolgorio, hasta que el cuerpo les aguantaba. Incluso se dice que planearon viajar juntos en la barcaza real hasta Etiopía. El caso es que ese mismo año Cleopatra tiene un niño al que llama Ptolomeo César, conocido por todos como Cesarión, y lo proclama como su sucesor al trono. Fin del culebrón. No. Fin del culebrón, no. En Egipto, Cleopatra tenía la esperanza de que César reconociera y aceptara a Cesarión como su hijo y futuro heredero. Pero César tenía otros planes y nombró a su sobrino nieto, Cayo Octavio Turiño, más tarde conocido como Octaviano, como su sucesor. Desafiando a todo, César trajo a Cleopatra, a su hijo y a su séquito a Roma, y los instaló cómodamente en una casa donde los visitaba con frecuencia, a pesar de que ya tenía una esposa en la ciudad esperándole. Bueno, sí, eso fue un escándalo muy loco. El regreso de César a Roma es además por todo lo alto, con los jefes vencidos metidos en jaulas, animales exóticos en el desfile, bueno, un auténtico circo. Y sí, se trae a Cleopatra a Roma. Aunque al Senado le cae como una patada a los mismísimos, porque las leyes antibigamia eran bien claras en aquella época, en el año 44 a César lo convierten en dictator perpetuus, es decir, en dictador de por vida.
Y este dato es importante porque demuestra que Julio César jamás fue emperador, aunque existe esa creencia, muchas veces alimentada por el cine de otras décadas que por otra parte patinaba un poco en historia. Julio César se las arregla para hacerse con gran parte del poder realista, lo que pone el control total del gobierno en sus manos. Pide y consigue que el Senado ratifique todas sus decisiones. Además, obliga a todos los funcionarios públicos a prometerle lealtad desde el momento en el que asumen sus cargos. Se hace también con los privilegios de los tribunos de la plebe, lo que le otorga inmunidad y poder para hacer lo que le salga de las santísimas narices. El Senado se queda reducido a una especie de club de debate donde solo se aprueban resoluciones, pero que César puede ignorar sin tener que dar explicaciones. César decide sobre las finanzas del Estado, elige a los candidatos para los cargos del consulado y otras magistraturas, en fin, tiene todos los poderes de un rey y solo le faltaba el título, aunque realmente a él esto no le interesaba lo más mínimo. Llegados a este punto, sus enemigos aprovechan su ambición para organizarse y trolearle un poco, así que aquí se desata una guerra encubierta que supondría el principio del fin. Con una trayectoria intachable de victorias en la batalla y el favor de gran parte del pueblo, Julio César sería asesinado un 15 de marzo del año 44 a.C., a manos de una facción de senadores más conservadores, que se oponían a su gobierno y que llevaban tiempo conspirando contra él. A este grupo pertenecía Marco Junio Bruto, que se dejó seducir por el discurso de los Optimate y con su presencia consiguió que más senadores se unieran al complot. En el plan para derribar a César estaban metidos Casio, Bruto y Casca. Bruto, que era hijo de Servilia, la amante más conocida de César, había sido adoptado por el propio César y tratado con todos los honores que os podéis imaginar. Casio, por otro lado, que había peleado junto a César fundamentalmente, sacaría pasta, así que no costó mucho comprar su lealtad. Y Casca, por el contrario, siempre había sido enemigo declarado de César y no lo podía ver ni en pintura. Los demás conspiradores probablemente solo querían deshacerse del dictador y se comprometieron, como dijo Bruto, a sumarse a sus colegas y apoyar la posible subida de Marco Antonio. El 15 de marzo, y a pesar de los malos presentimientos que le dice tener su esposa Calpurnia ese día, César decide ir al Senado ya que se va a discutir la siguiente expedición militar. Cuando llega al Senado, alguien se encarga de mantener a Marco Antonio fuera para que no se entere de absolutamente nada. Una vez que César se sienta, lo rodean y empiezan a apuñalarlo sin piedad. Según cuentan, cuando Bruto le clavó el cuchillo, César le dijo algo así como «¡Tú también, hijo mío!». No sé, algo como muy dramático, ¿no?, en ese momento. César dio un gemido con la primera puñalada y después guardó silencio. Y no es de extrañar, porque le arrean 23 puñaladas, aunque es probable que tan solo una de ellas fuera mortal. Se ensañaron con él, pero a lo bestia. Mientras los senadores salen por patas cagados de miedo, y esto es algo que no estaba en los planes de los conspiradores, César, cubierto con su toga, bañado en sangre, cae paradójicamente a los pies de la estatua de su amigo enemigo Pompeyo. El hombre que conquistó un mundo y cambió el destino de Occidente y parte de Oriente, ahora no era más que un cuerpo sin vida, ensangrentado y abandonado. Julio César tuvo que convivir durante toda su vida con una enfermedad que le provocaba convulsiones. Se cree que pudo sufrir varios derrames cerebrales, por lo que los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de si su enfermedad era apoplejía o epilepsia. Como dato curioso, os diré que se tiene la creencia de que Julio César nació gracias a un corte que le practicaron a su madre para facilitar el parto, y de ahí procede la palabra cesárea. Error. Es fake. La palabra procede del término latino caedere, que significa cortar. El procedimiento de la cesárea se practicaba sobre mujeres ya fallecidas para salvar al feto y, que yo sepa, la madre de Julio César se pegó muchos bailes tras el alumbramiento. Es verdad. De hecho, no es hasta el año 1581 que un francés llamado François Rousset saca al mercado el primer manual, entre comillas manual, sobre cómo hacer cesáreas en mujeres vivas.
La historia era abrirles el barrigón con un cortecito al lado izquierdo. Aunque decía que no había sangría, la realidad es que ninguna mujer salía viva de eso. Resulta que después se descubrió que Rousset ni practicaba cesáreas ni nada de nada, es que ni siquiera había visto una en su vida. Hasta el siglo XIX a las mujeres ni se les pasaba por la cabeza meterse en una cesárea, pero la primera que consiguió una con éxito fue precisamente una mujer, Stuart Barry. Eso sí, lo consiguió haciéndose pasar por hombre para poder operar, porque esta actividad solo podía ser ejercida por hombres. Terminamos aquí este episodio de Con la historia en los talones. La verdad, Pepa, es que yo me he quedado muy flipado con todas las cosas que le pasaron a Julio César hasta que llegó a la cima del poder, ¿verdad? Bueno, hay mucho más que podríamos contar sobre este personaje. Pero a mí se me hace tarde. Además, he quedado con Siri para irme de compras por el metaverso y no sé aún qué ponerme. Besitos. Me piro. Pues nada, amiga, que te cunda. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje loco hacia otros tiempos. Por supuesto, recordad que historia solo hay una, pero interpretaciones a montones. Hasta pronto. Todo el material sonoro empleado en este podcast cuenta con licencia Creative Commons. Gracias por escucharnos.